Iglesia Cristiana La Familia presenta un mensaje a la luz de la palabra, con el pastor Bernardo Ríos. A continuación. Santiago 3:1, ¿lo encontró, hermano? Bueno, leemos la palabra y oramos. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Oramos. Padre, muchas gracias por este día. Este día es muy especial para nosotros como iglesia. Celebramos la Santa Cena. Participamos, Padre, del pan y del vino. Oímos el Evangelio. Adoramos. Nos vemos unos a otros. Y es una gran bendición todo eso, Padre. Te ruego que puedas usar este tema como un vehículo para llevarnos a meditar y examinarnos el día de hoy antes de poder tomar el pan y el vino, Señor. Y recordar tu muerte y anunciar tu venida. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Hermanos, el tema del día de hoy se titula Los pecados de la lengua. Vamos a ver hasta el verso 12, si quiere manténgase ahí, abierta su Biblia, Santiago 3, 1 al 12. Hay un autor, hermanos, que escribió un libro muy interesante. El libro se llama Pecados Respetables. El autor se llama Jerry Bridges, Respectable Sins, se llama el libro en inglés. En este libro, hermanos, el hermano trata de explicar una serie de pecados que muchas veces los cristianos cometemos, y son pecados que de alguna manera no causan como mucha alarma dentro de la iglesia, a pesar de que son pecados. Los cristianos conservadores estamos muy atentos, ¿verdad?, a algunos pecados que consideramos pecados muy groseros. Por ejemplo, el homosexualismo, el aborto, las adicciones. Estamos en general listos para ver el pecado de los paganos. Y está bien, eso debe de ser así, no deberíamos de suavizar esa área. Deberíamos siempre de ser radicales en ese tema, creo yo. Pero muchas veces no decimos nada, hermanos, a los hermanos que están cometiendo pecados que se les llama dentro de esta lista como pecados respetables. Muchas veces vemos claramente que hay personas que tienen serios problemas con la comida, por ejemplo. Pecan a la hora de comer porque no están comiendo saludablemente y no decimos nada. Más bien les queremos obligar a que coman más. Ya tienen un problema y te dicen, ya no quiero. No, es que usted tiene que comer más. No me desprecie. Vemos personas, hermano, que cada vez que hablan dicen una serie de cosas que son ofensivas, a veces son falsas, a veces son imprudentes. Tienen problemas con su lengua y no les decimos nada tampoco. Otras personas tienen problemas con la pereza, con el carácter, con la ira, con el enojo. En fin, son cosas que aparentemente este autor dice que les llamamos como pecados respetables. Quiere decir como que esos pecados no nos alarman y se los respetamos a la gente. Los vemos cometerlos, se los respetamos, no los reprendemos y si es posible hasta participamos con ellos de esos pecados. No participaríamos de algunos de los otros pecados que mencioné anteriormente porque los consideramos muy graves, pero estos pecados respetables sí los hemos como llegado a abrazar y aceptar como normales dentro de los cristianos.
Voy a tomar 3 domingos, hermano, este domingo, hoy y los 2 que vienen, para hablar de 3 tipos de pecados respetables. Y el día de hoy vamos a comenzar con los pecados de la lengua, que es un órgano, hermanos, que revela lo que nosotros somos. Y quiero que aprendamos el día de hoy que para Santiago estos pecados son tan graves en realidad, que muchas veces nosotros los vemos como respetables. Santiago prácticamente su tesis con respecto a los pecados de la lengua es que por medio de cómo una persona habla, nosotros podemos incluso darnos cuenta si es cristiano o no es cristiano. Entonces, no deberían de ser en sí pecados respetables los pecados de la lengua, sino pecados que nosotros deberíamos de luchar para tratar de no cometerlos o de cometerlos la menor cantidad de veces posibles, ¿no? Porque pues nadie es perfecto y todos pecamos a fin de cuentas. Vamos a ver, hermanos, este bosquejo. En Santiago 3, del 1 al 12, vamos a ver 5 cosas. Espero ser breve, tenemos Santa Cena hoy. Pero mire estas 5 cosas que vamos a ver el día de hoy, dentro de los pecados de la lengua. Vamos a ver, en primer lugar, el pecado de la lengua de los predicadores en el verso 1, luego la lengua ofensiva y sin control en los versos 2 al 4, luego la lengua jactanciosa e incendiaria en los versos 5 al 6, en el punto 4 la lengua venenosa e indomable, versos 7 al 8, y por último la lengua maldiciente, Santiago 3, verso 9 al 12. Vamos al primer punto. El pecado de la lengua de los predicadores. Verso 1, leemos una vez más. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Ser maestro en los tiempos en que Santiago escribió esto, hermanos, era algo muy codiciable. De hecho, algunos discípulos llegaban a amar más a sus mismos maestros que incluso a sus propios padres. Hay por ahí un versículo donde Jesús da a entender que incluso la gente estaba dispuesta en algunos casos a deshonrar económicamente a sus padres con tal de obedecer un precepto de sus maestros. Era muy, muy codiciable entonces ser maestro porque traía mucho respeto. Mucha gente te respetaba, te seguía, te amaba y podía incluso amarte más que a sus propios padres. Y eso generaba que mucha gente anhelara ser maestro. Esto no ha cambiado en realidad. El día de hoy también mucha gente anhelan ser maestros de las Escrituras. Y es bueno. De hecho, las Escrituras dicen el que anhela obispado, y un obispo debe de ser un maestro, buena cosa desea. El problema es que Santiago está hablando aquí de personas que quieren ser maestros o que son maestros, pero que no están haciendo bien su trabajo como maestros. En otras palabras, son maestros como por título, tienen un título de maestros, pero en lo interno en sí, como el carácter que debe de tener un maestro de reunir los requisitos que la Biblia manda, no los tenían. Ahora, cuando Santiago dice a estas personas, hermano, no se hagan maestros porque recibirán mayor condenación, obviamente no está desanimando a todos aquellos que de forma sincera y con una vocación genuina de parte de Dios sienten el llamado a ser maestros. Santiago no está tratando de desanimar a todos en forma general, aquellos que tienen el don de enseñar, de decir no enseñen. No, ese no es el propósito de Santiago. El propósito de Santiago es hacer un llamado a los maestros para que se examinen si de verdad cada vez que ellos están hablando están trayendo algo bueno, están trayendo salvación a las personas, o lo único que están más bien es confundiendo a las personas y al mismo tiempo llevando mayor condenación sobre ellos mismos. Se supone que un maestro de las Escrituras, aunque no debería de recibir ninguna gloria de los hombres, porque la gloria es solamente del Señor, debería de recibir una honra moderada y limitada. Sin embargo, sabemos que su verdadera recompensa viene ¿de quién? Del Señor. Pero estos maestros, la recompensa que dice que van a recibir es ¿qué? Mayor condenación. Podemos determinar entonces que estos maestros son ¿qué? No son cristianos. Porque el que está en Cristo no recibirá ninguna condenación. Sin embargo, estos maestros recibirán mayor condenación por estar enseñando mal y estar predicando mal.
Como maestros de la palabra, hermanos, tenemos una mayor responsabilidad que el resto del pueblo y debemos cuidar muchísimo nuestra lengua a la hora de hablar. Muchísimo. Porque si de por sí ya es pecado agredir con nuestra lengua o mentir con nuestra lengua o incendiar una situación, metafóricamente hablando, con nuestra lengua en secreto o en lo privado con 2 o 3 personas, ¿cuánto más grave no es cuando lo hacemos en público y estamos infectando con nuestra lengua a los que nos están escuchando? Entonces, ser maestro, hermanos, conlleva una gran responsabilidad. Deberíamos de ser personas de la palabra que nos dedicamos a enseñar el evangelio. Deberíamos de estar arraigados en el conocimiento de las Escrituras y ser fieles a este mensaje, transmitiendo el mensaje de las Escrituras, aunque de repente a la gente no le guste mucho. ¿Por qué? Porque si no hacemos eso, hermanos, nos convertimos entonces en maestros del error. Y siendo maestros del error, lo único que estamos trayendo, en primer lugar a nosotros, es mayor condenación. Pablo le dijo a Timoteo, cuídate a ti mismo y de la doctrina, porque haciendo esto te salvarás a ti mismo, no que la salvación sea por obras, pero indicando que ya es salvo por cuanto es un maestro correcto de las Escrituras. ¿Y a quién es más? Y a los que te oyeren. En resumen, hermanos, dentro de lo que es el pecado de la lengua de los predicadores, este pecado consiste en enseñar el error. Lo sabemos porque debido a ese error es que recibirán mayor condenación. No recibirían mayor condenación si estuvieran enseñando la verdad. Por lo tanto, ¿no son qué? No son cristianos. Y esto es impactante, hermano, porque esto quiere decir que podemos tener predicadores y pastores que ¿qué? No son cristianos en realidad. Qué peligroso es esto, hermano. Que Dios nos ayude, hermanos. No se preocupe, no voy a hacer todo un tratado de los falsos maestros como ya hemos hecho muchas veces en esta iglesia. Pasemos al pecado de la lengua número 2. La lengua ofensiva y sin control. Leemos Santiago capítulo 3, versículo 2 al 4. La lengua ofensiva y sin control, Santiago 3, 2 al 4. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí, nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas por un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Que ya vimos el pecado de los maestros, es un pecado público, es un pecado que infecta a los demás, que trae mayor condenación sobre los maestros, pero aquí ya está generalizando que el pecado de la lengua no es un pecado exclusivo de los maestros. El pecado de la lengua es un problema de todos. Yo lo he cometido muchas veces, usted lo ha cometido muchas veces, y si no somos prudentes lo seguiremos cometiendo. ¿Por qué? Porque estamos en un cuerpo y este es un miembro, hermanos, tan peligroso que si lo dejamos sin control en un ratito con la lengua podemos hacer un desastre, hermanos, en la vida de las personas que nos rodean. Mire lo que dice, todos ofendemos muchas veces. ¿Quiénes? Todos ofendemos muchas veces. ¿Cómo ofendemos? El contexto es que ofendemos con nuestra lengua, ofendemos con nuestras palabras a los demás. Dice, si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto. Esta palabra perfecto, hermano, podría entenderse en 2 sentidos. En el sentido de perfección como sin error e infalible. Y en ese sentido, ¿quién habría sido el único varón en toda la historia de la humanidad que no pecó con su lengua? Cristo, porque de hecho Cristo es el único impecable. Pero nosotros, obviamente, entonces siempre pecamos con la lengua. Ahora, podemos entender esta palabra perfecto también en el sentido de tener madurez, no perfección e infalibilidad, sino madurez, en el sentido de ser simplemente más controlados y más recatados a la hora de hablar. Parece que este es el significado que Santiago tiene en mente, cuando dice, si alguno
no ofende en palabra, este es varón perfecto. Parece que Santiago no está pensando en perfección e impecabilidad, sino perfección de madurez. Es decir, Santiago está hablando de que hay un grupo de personas que son más prudentes en su hablar y en su lengua que otras personas. Y eso es una realidad, ¿verdad? Conocemos personas, por ejemplo, que por naturaleza son más callados. Aquella persona que por naturaleza es más callado, por naturaleza pecará menos con su lengua y ofenderá menos con su lengua. Aquella persona que habla más, por naturaleza llevará más pecado y por naturaleza será más ofensivo. Nunca podremos ser perfectos en el sentido en que Jesús es perfecto, obviamente, pero sí podemos mejorar entonces. Si Santiago nos está hablando no de perfección impecable, sino de madurez y prudencia, podemos mejorar muchísimo en este asunto. Con la ayuda de Dios, con la ayuda de la oración, con la ayuda del Espíritu Santo, podemos pecar y ofender lo menos que se pueda con nuestra lengua. Si logramos dominar la lengua, Santiago dice que entonces podríamos refrenar todo el cuerpo, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Aquí se refiere a toda la persona. Y fíjese, por lo menos esto es lo que yo veo en este pasaje. Yo lo que veo aquí es que Santiago está diciendo que todo aquel creyente, todo aquel cristiano que se ejercita en tratar de controlar su lengua, este cristiano desarrollará por naturaleza entonces el ejercitarse para controlar otras tentaciones en su vida. Si nosotros luchamos, y hay que luchar, ¿no?, para poder controlar nuestra lengua, eso es bueno y es una buena intención. Y estamos ejercitándonos para la piedad, para poder controlarnos en otros aspectos de nuestras vidas. Por eso es que el que refrena su lengua podrá entonces controlar otras áreas de su vida, que Santiago lo está llamando como todo el cuerpo y que podríamos aplicarlo a otras áreas de la vida. Y Santiago, hermano, pasa a darnos dos ilustraciones muy interesantes sobre este tema de tratar de controlar la lengua. La primera ilustración, véala conmigo. Ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Aquellos que son de campo deben de saber que el freno de los caballos es un artefacto que está compuesto como por 3-4 partes, una rienda que está en las manos del que está en el caballo, ¿cómo se llama? Se me fue ahorita, el jinete, les iba a decir el rider en inglés, ¿no? Está la rienda en la mano del jinete y luego la rienda corre y llega a otro mecanismo que está atado con un hierro y ese hierro está ¿dónde? En la boca de los caballos. ¿Y sabe qué parte del caballo está tratando de oprimir y de infringir dolor? La lengua del caballo. Cuando le infringe dolor en la lengua del caballo y el jinete hace uso entonces de esas riendas, dice Santiago que una vez que el jinete controla la lengua, ¿controla qué? Todo el caballo. Sí, ¿por qué? Porque la lengua ¿dónde está? Está en la cabeza, ¿verdad? Del caballo. Y el caballo se dirige por la cabeza. Controlas la lengua, controlas la cabeza, controlas el caballo. Y lo que prácticamente nos está diciendo aquí Santiago, hermanos, es que deberíamos nosotros entonces, por medio de controlar nuestra lengua, controlar nuestra vida. Para dirigir un caballo se le controla la lengua, para dirigir nuestra vida de una manera, hermano, más correcta delante de Dios, deberíamos de controlar nuestra lengua. Y también por ahí en una forma un poquito irónica nos deja ver que si no controlamos bien la lengua somos peores que un caballo, ¿no? Y la segunda analogía dice, mira también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas por un muy pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Cuando Santiago dijo esto no existían los transatlánticos, los grandes buques de guerra que existen hoy. Existían naves bastante grandecitas, la verdad, ¿no? Porque cuando vemos que Pablo fue trasladado a Roma, habían más de 200 personas en esa nave. Aunque no era una nave sofisticada y moderna como la de hoy, tenía un buen tamaño. Las naves de hoy son extremadamente grandes comparadas con las naves de aquel entonces. Pero ese no es el punto de Pablo. El punto de Pablo es hacer aquí una analogía entre el tamaño de la nave y el tamaño del timón. Y el timón es ¿qué? Pequeño comparado con el tamaño de la nave. Sin embargo, ¿quién manda? ¿La nave o el timón? El que tiene en las manos el timón tiene el control de la nave. Y otra vez, la exhortación es a que controlemos la lengua para poder controlar nuestra vida. Que la lengua es un problema, hermano. La lengua sin control
es un problema. Muchas de las guerras que han existido a lo largo de la historia de la humanidad comenzaron por la lengua. 2 presidentes o 2 reyes o 2 monarcas que se palabrearon y dijeron, no, pues vamos a la guerra. Y así sigue sucediendo el día de hoy también. Mucha gente está en guerra, iglesias se dividen, familias se pelean, matrimonios se divorcian, padres se dejan de hablar incluso con sus mismos hijos por problemas de la lengua. Háblanos, Señor. El mucho hablar, dice un proverbio, es pecado, ya por naturaleza. El hablantín es más pecador que el que es más callado. Que Dios nos ayude. Porque habemos unos, hermano, que tenemos una predisposición a hablar, entre ellos yo lo reconozco, especialmente en privado, no en mi familia. Y estoy más propenso que muchos de ustedes que son más callados a cometer pecados con la lengua. Vamos al número 3. La lengua jactanciosa e incendiaria. Leemos el verso 5 y el 6. Santiago 3, 5 y 6. Dice así: lengua jactanciosa e incendiaria. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. ¿Ok? Entonces, en esta parte, hermano, lo que queremos ver es cómo un miembro tan pequeño puede causar problemas tan grandes. Dice, así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta ¿de qué? De grandes cosas. Cuando una persona tiene este problema de ser demasiado jactancioso, de no poder controlar su lengua, a veces incluso hablar de cosas que no entiende, por lo general son personas no muy agradables para conversar, ¿verdad? Son muy desagradables. Las personas que hablan demasiado, y aparte de hablar demasiado, siempre se están jactando, yo. Tú acabas conociéndoles bien y diciendo, es cierto, la Biblia dice que te tengo que amar, es cierto, la Biblia dice que te tengo que soportar, porque eso es cierto, ¿verdad? Pero ¿sabes qué? Búscate otros amigos. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Ustedes saben que una chispa de fuego fuera de control es súper destructible, hermano. Produce una serie de destrucción. Mire el incendio que hubo la semana pasada, no sé cómo les fue con el humo, con los gases y todo eso que anduvieron por ahí flotando, pero por lo general, hermano, todo incendio comienza así. Una pequeña chispa eléctrica, alguna cosita pequeña, que alguien dijo, no, eso no es peligroso. Y acaban trayendo mucho desastre. Los incendios, hermano, por ejemplo, acaban con los animales, con la vegetación, incluso con las propiedades de mucha gente y al final, en algunos casos, con la misma vida de la gente. El fuego, hermanos, mientras tenga materia que consumir y oxígeno para poder hacer combustión, tiene la propiedad de multiplicarse a sí mismo. ¿Okay? Si nosotros encendemos aquí una chispa, hermano, eso sigue hasta que consuma, hasta que acabe, hasta que ya no haya algo más que quemar. El fuego se multiplica. El agua no se multiplica. Por eso cuando hay que apagar un fuego hay que estar a carré agua. Bueno, fuera que el agua se multiplicara. No, lo que se multiplica es el fuego. Y ese es el detalle, hermano, con la lengua también. Aunque es un miembro pequeño en nuestros cuerpos, puede generar grandes problemas y traer muchísima destrucción de la misma manera que el fuego. Mire cómo Santiago se refiere a la lengua. Es un mundo de maldad, dice. Y se refiere obviamente, hermano, no a que el órgano necesariamente es malo en sí, per se, como dirían, o intrínsecamente, sino que ¿de dónde saca toda la lengua todo lo que dice? Del corazón. Por eso es que es un mundo de maldad. Aquí esta palabra mundo y maldad tiene la connotación como de venir arrastrando todas las consecuencias de vivir en un mundo caído, de ser nosotros seres caídos, que venimos arrastrando todas estas consecuencias de la caída y por tanto, hermano, somos propensos a tener maldad. ¿Dónde? Aquí. Y lo que hay aquí sale por nuestra boca. La lengua simplemente está reflejando lo que hay en el corazón de las personas. Entonces, en ese sentido, hermanos, tengamos cuidado porque la lengua es llamada un mundo de maldad. Contrólela. Controlémosla. La lengua también contamina todo el cuerpo. Contamina todo el cuerpo. Es un pequeño miembro, ¿verdad?
¿Y qué contamina? ¿Solo se contamina sola? No, contamina todo el cuerpo. Inflama la rueda de la creación. Y esto habla, hermanos, es un sentido metafórico para referirse al daño que hacemos a los que nos rodean. La rueda de la creación es como el mundo, la gente que está alrededor de nosotros. Y por último, ella misma es inflamada por el infierno, dice Santiago, ¿no? Ella misma es inflamada por el infierno. Para Santiago, una lengua ofensiva, sin control, incendiaria, jactanciosa, es señal de que la persona no es creyente, que la persona no pone ningún freno a su lengua. Y vea cómo va avanzando. Empieza desde el daño que la persona que tiene problemas con la lengua se hace daño a sí mismo primero, ¿verdad? ¿Contamina qué? Todo el cuerpo. Aquí, una persona. Luego hace daño a la rueda de la creación, los que te rodean. Todas las personas que rodeen o convivan frecuentemente con esa gente, con esa persona que no controla su lengua, son dañados también. Y finalmente viene un daño eterno para el dueño de esa lengua, porque por lo general son personas no creyentes. Entonces, para Santiago, cómo uses tu lengua podría determinar si eres creyente o no. Y esta es la cita clave. Curiosamente no es una del pasaje, es una de un capítulo, 2 capítulos antes. Vea conmigo Santiago 1:26. Santiago 1:26, rapidito leemos, dice: si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. No es un pecado tan respetable como hemos pensado. De la misma manera que tú dirías, los borrachos, los maldicientes, los afeminados y los que se echan con varones no heredarán el reino de Dios, podemos añadirle también ahí, los deslenguados no heredarán el reino de Dios. No es un pecado tan respetable como creemos, es un pecado delicado y grave. Por eso le digo que esta serie de pecados respetables son cositas que nos toleramos a nosotros mismos como si no fueran graves, pero que en realidad son delicadas. 4.4. La lengua venenosa e indomable, versos 7 al 8. La lengua venenosa e indomable, Santiago 3, 7 al 8. Dice: porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. ¿Qué le parece, hermano? Dice, toda naturaleza, y comienza a mencionar animales de diferentes ámbitos. Ponga atención: bestias de la tierra, aves del cielo, serpientes, animales que se arrastran, animales del mar. Y dice que todos estos animales, la naturaleza humana ha aprendido cómo domarlos. Por eso es que muchas veces vemos a alguien en un acuario que está montando un delfín, o vemos a alguien en un circo que está dándole instrucciones a un león, o a alguien que está haciéndole un encanto, entre comillas, a una serpiente, ¿no? Y le da el beso de la muerte a una cobra. Porque la naturaleza humana, hermano, ha aprendido a domar aún a estos animales peligrosos. Un león es peligroso, una cobra es peligrosa, un delfín se vuelve loco, te agarra, te hunde y no te saca de ahí hasta que te mueres. Ha pasado. Y lo que de alguna manera está diciendo Santiago, hermanos, es que la lengua es más peligrosa que un león, que un águila con sus garras, ¿no? Que una orca asesina, que también las doman muchas veces los hombres. Mire lo que dice a continuación: pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Aquí tenemos que aclarar que todo parece decir, por el contexto, que Santiago lo que quiere decir es que ningún hombre por sí mismo. Eso es lógico. Claro, yo por mí mismo, hermano, soy terrible con la lengua. Pero, confirma por ahí mi esposa con una sonrisa. Pero, esto no quiere decir que con la ayuda de Dios no podemos domar la lengua. Claro, con la ayuda de Dios sí podemos domar la lengua. Uno se da sus tropezones, uno dice cosas, hace cosas, después dices, no, eso estuvo mal, reflexionas, pides perdón y vas creciendo, vas aprendiendo a controlar más tu lengua. A veces con la juventud uno puede ser muy impetuoso y hablar mucho y pecar más, pero a veces la edad, la madurez, el temor de Dios te va dando más entendimiento también. Muchas veces te has metido en problemas en el pasado por la lengua y en el futuro tienes más cuidado. Dices, hey, debo tener cuidado aquí, en estas áreas. ¿Entienden lo que digo, hermanos? ¿Les ha pasado alguna vez?
quizás hay alguien que no habla, ¿no? Sabemos que hay personas que no pueden hablar, tienen alguna situación para hablar. En la Edad Media les cortaban mucho la lengua a las personas, no sé, era como el castigo, la lengua, las orejas y la punta de la nariz. Bueno, hermanos, en esta parte que ya vamos cerrando, dice que la lengua es, hermano, muy venenosa. Prácticamente se pinta la lengua como una serpiente en una jaula y que está buscando un momento para escaparse y poder entonces morder. Alguien dijo sabiamente que quizás por eso Dios la puso tras unas rejas, ¿no? De dientes, de labios, para que no se escape tan fácil. Amén. ¿Cómo sabemos que Santiago de alguna manera está diciendo que sí, con la ayuda de Dios podemos hablar lo correcto? Porque mire lo que dice David en el Salmo 19:14. Mire lo que dice David en el Salmo 19:14. Dice: sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Podemos hablar muchas cosas buenas con la ayuda del Señor. Y por último, en el último punto, hermanos, la lengua maldiciente. Santiago capítulo 3, verso 9 al 12. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Y esta es la lengua, hermanos, corrompida, la lengua maldiciente que Santiago termina por señalar. Y prácticamente, si usted se da cuenta, hermano, el llamado es muy sencillo. El llamado es a decirnos, ok, ¿qué tipo de fuente eres? ¿Qué hay en tu corazón? Porque la lengua es solamente el medio, el canal, pero la fuente, ¿dónde está? La fuente está aquí. Solamente de aquí nosotros usamos la lengua como un canal. Y la otra analogía es qué tipo de árbol eres. ¿Eres un árbol bueno que da frutos buenos o eres un árbol malo que da frutos malos? Porque cada árbol va a dar frutos según que es su naturaleza. Dice Santiago, con ella bendecimos al Dios y Padre, con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Los judíos, hermano, acostumbran levantarse muy de mañana y hacer una oración, y en esa oración acostumbran a bendecir a Dios. Baruch Hashem Adonai, una oración que siempre hacen los judíos, 3 veces al día. Y son judíos a los que Santiago les está escribiendo, no a todos los de la diáspora. Y fíjese lo que les está diciendo de alguna manera no podemos estar bendiciendo a Dios 3 veces al día y al mismo tiempo, cuando nos enojamos con las personas, maldecir a las personas. Porque el Evangelio nos enseña que si nosotros, por un lado, decimos amar a Dios, pero odiamos a las personas, ¿somos qué? Mentirosos. Entonces la lengua es lo único que está reflejando es lo que hay en el corazón. Y prosigue a decir, de una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, no debe de ser así. Podemos entonces por medio de la lengua determinar, hermanos, si alguien es cristiano o no. O eres cristiano y bendices, o eres mundano y maldices. Tenemos que tomar una decisión, o Cristo, o Belial, o Baal, o Jehová, como le dijo Elías al pueblo de Israel, cuando estaban ahí indecisos entre quién servir. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. 3 ilustraciones acá. Todas estas preguntas son retóricas. Pregunta, ¿puede acaso una misma fuente producir agua amarga y dulce? No. Puede producir solamente un tipo de agua. ¿Algunos de ustedes alguna vez han tomado un agua amarga? ¿Alguna vez? ¿Un remedio de esos que dan las mamás cuando éramos niños? Me acuerdo allá en mi pueblo que cuando te dolía el estómago te daban un agua que mi mamá le llamaba agua de palo negrito. Saber qué era, es una cáscara que le raspaban a un árbol, la ponían a hervir y tú te la tenías que tomar. Eso era una tortura. Es desagradable. Pero el agua dulce, el agua que es cristalina, inolora, insabora, inodora, ¿no? Es rica. Y luego en la siguiente ilustración hace un contraste entre las aceitunas y la vid.
¿Ok? Claro, cada árbol produce frutos según ¿qué? Según su naturaleza. ¿Cuál es nuestra naturaleza como creyentes, hermano? ¿La antigua o la nueva? Nuestra naturaleza es nueva. Somos nuevas criaturas en Cristo, las cosas viejas pasaron. ¿Cuál deberían de ser entonces nuestros frutos? Los frutos de lo que hablamos deben de ser según nuestra nueva naturaleza, que es, hermano, bendecir, no maldecir. Y la última ilustración hace un contraste aquí ya no entre dulce y amarga, sino entre dulce y salada. Y sabemos, hermano, que por ejemplo el agua salada no es potable, de hecho es dañina. Por eso es que cuando alguien se queda varado en el mar o naufragan, no pueden ¿qué? Tomar agua del mar. Porque en lugar de quitarse la sed, ¿qué sucede? Les da más sed, mueren más rápido. Es mejor aguantar la sed y tratar de ser rescatados a tomar agua del mar y morir más rápido, hermanos. Por último, hermanos, concluyo con esto. Hemos visto varios pecados de la lengua. ¿Quiénes están propensos a cometerlos? Dice Santiago, todos. ¿Cómo podríamos, hermano, controlar esta situación? Con la ayuda de Dios. ¿Qué tan graves son estos pecados? Estos pecados llegan a una gravedad tal que si no tenemos cuidado con nuestra lengua, los que nos oigan podrían incluso pensar que no somos cristianos. Cuando somos personas, hermano, que hablamos demasiado, que ofendemos, que somos incendiarios en nuestros comentarios, decimos cosas imprudentes, etc. Abraham Lincoln decía algo así, decía, mejor es callar y que sospechen de tu poca sabiduría que hablar y que confirmen tu necedad. Hay veces que el silencio es oro. Si no tenemos nada bueno que decir, mejor no decirlo. En lugar de hablar mal de las personas, hable con las personas y trate de arreglar siempre sus problemas con ellos. Un verdadero cristiano no es aquel que nunca peca con su lengua. Ese no es necesariamente un verdadero cristiano, porque todos tenemos una propensidad en esta área. Un verdadero cristiano es el que tiene una fuerte lucha contra su lengua para tratar de agradar a Dios, de hablar cosas que glorifiquen a Dios y de tener una buena relación con el prójimo. Por medio de bendecirle en lugar de maldecirle, por medio de perdonarle en lugar de estarle ofendiendo constantemente. Vamos a orar. Comparte, suscríbete, dale like. Gracias por tu sintonía. Hasta la próxima. Bendiciones.